buenas tardes. Mi grupo está conformado por Bravo César, Martínez Omari y mi persona Dylan Trejo, y le vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, ley de la inercia. La historia. Galileo Galilei había dado introducción a la ley de la inercia. Antes de Newton, ya Galileo Galilei había forzado una primera ley de inercia, que es la que indicaba que un objeto tiene la tendencia de conservar su movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza que lo obligue a modificar su trayectoria. Su descubrimiento sirvió de base para Newton, quien observó el recorrido en el cielo de la Luna, dedujo que si ésta no salía disparada en la línea recta siguiendo que esta tangente orbitaria, porque alguna de otra fuerza actuaba sobre ella, era impedírselo. Esta fuerza que lo impide es el caso celeste, paso a llamarse gravedad. Newton puso que la fuerza de la gravedad actuaba a distancia, dado que conectando físicamente a la Tierra con la Luna, similarmente cuando un lanzador olímpico de bola hace girar sobre un propio eje el instrumento. Finalmente se libera el golpe y de este se desplaza en alguna dirección siguiendo una línea recta, pero evaluadamente traza una parábola y cae a la Tierra. Ahora hablemos un poco sobre qué es esta ley. Se conoce como la primera ley de Newton o ley de la inercia al primer postulado teórico presentado por el científico y matemático Isaac Newton en torno a la naturaleza física del movimiento. Junto al resto de sus otras leyes, lo que vendrían siendo la segunda y la tercera, lo expresado en este primer mandamiento de la ley física del movimiento forma parte de los preceptos fundamentales con los que opera la mecánica clásica. Estos descubrimientos revolucionaron para siempre la comprensión de la materia por los científicos del mundo entero. La perspectiva de Newton se consideró válida, de hecho, durante varios siglos siguientes, hasta que los avances contemporáneos de la física e incluso de la tecnología obligaron a buscar nuevas teorías. Albert Einstein realizó estudios y aportes que permitieron inaugurar la mecánica relativista, que se distingue de la teoría clásica. Esta carece de un punto de referencia absoluto, llegándose a considerar magnitudes como el tiempo y el espacio, estos siendo relativos. La primera ley de Newton se anuncia así: todo cuerpo continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme, no muy lejos de la fuerza impresa a cambiar su posición. Esto quiere decir que un objeto siempre tiende a conservar su estado, ya que de reposo de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobreactúe sobre alguna fuerza o alguna fuerza externa que lo obligue a cambiar su condición. Esta ley es una de las tres leyes fundamentales de la física establecida por Sir Isaac Newton en su obra En los principios matemáticos de la filosofía natural. La primera ley de Newton se basa en los estudios previos de Galileo Galilei y sobre el movimiento de los objetos. Según Isaac Newton, un objeto en reposo permanece moviéndose en la línea recta en su velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúa sobre él. Bien, la fórmula de la ley de la inercia responde a la siguiente fórmula. Se trata de una expresión vectorial, pues las fuerzas están dotadas de sentido y dirección. Esto significa que en ausencia de fuerzas externas, la aceleración va a ser nula y por ende la velocidad será constante. Es decir, el movimiento no va a tener ningún tipo de aceleración, la aceleración va a ser cero. Bien, ahora tenemos algunos ejemplos que nos podemos encontrar en la naturaleza o en la vida cotidiana. Todos los objetos caen en línea recta, a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos, si son muy livianos. Cierta resistencia que modifique su desplazamiento, como ocurre con las hojas de los árboles, que caen, pero si el aire no ejerce una fuerza sobre ellos, no caen en la misma dirección y lo harán de una manera más rápida o más veloz. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá sin que exista una fuerza inicial que la empuje. Una vez que se desplace, seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere hasta detenerla totalmente. Si nosotros pateamos una piedra, vemos que lo hace con una velocidad, pero si el roce con otros objetos o otras piedras, la van deteniendo poco a poco. Bien, seguidamente tenemos un ejercicio. Bien, vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la fuerza que debe hacer un ascensor para subir un objeto de 7 kilos? Lo primero que debemos hacer es tener la fórmula de la fuerza o del peso que ejerce este objeto, que dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Sustituimos y tenemos que 7 kilos por 9.8 metros sobre segundo, que es la gravedad, es igual a 68,8
68,6 newton. Bien, esto quiere decir que para mover ese objeto, la fuerza tiene que ser mayor a 68,6 newton, ya que si es menor no podemos levantarlo. Y si se mantiene en la misma fuerza, pues tampoco podríamos hacerlo. Bien, tenemos otro ejercicio un poquito más complejo del mismo ascensor. Dice, el enunciado dice, un ascensor está subiendo un cuerpo cuya masa es de 100 kilos. En un momento determinado, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento es de 300 newton. Y la fuerza que ejerce el cable hacia arriba es de 1100 newton. Bien, vamos a determinar si el ascensor está acelerando, está frenándose o está moviéndose a velocidad constante. Bien, seguimos con la misma fórmula del peso del objeto o de la fuerza, que dice que es igual a la masa por la gravedad. Bien, volvemos a sustituir y tenemos que 100 kilos por 9.8 metros sobre segundo es igual a 980 newton. Bien, vamos a determinar ahora la fuerza hacia abajo que ejerce este objeto con la sumatoria de la fuerza del rozamiento, que es de 300 newton, más los 980 newton de la fuerza del objeto. Eso quiere decir que la fuerza completa hacia abajo o total es de 1280 newton. Y tenemos que la fuerza hacia arriba, que está subiendo al objeto, es de 1100 newton. Entonces, vamos a determinar ahora, si la fuerza hacia abajo es mayor que la fuerza que va hacia arriba, podemos determinar que el ascensor se está frenando.